En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una tormenta feroz azotaba la región, mientras una mujer caminaba con pasos firmes por un sendero enlameado. Conocida en su comunidad como una madre fuerte y resiliente, ella cargaba en su corazón las heridas de un pasado difícil. A sus 34 años, había aprendido a enfrentarse sola a la vida tras la partida de su esposo hacia el norte, dejándola con 2 hijos que dependían enteramente de su tenacidad. Esa noche, el viento y la lluvia parecían reflejar la tempestad que a veces rugía dentro de ella, pero su único pensamiento era llegar a casa. Sin embargo, algo inesperado la detuvo. Un vehículo lujoso, atrapado en el barro, con las luces parpadeando como un grito de ayuda. De él bajó un hombre que, a pesar de su elegante apariencia, mostraba un rostro pálido de desesperación. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El hombre se acercó con pasos torpes, su ropa empapada y sus ojos llenos de angustia. Dentro del vehículo, un niño pequeño yacía en el asiento trasero, pálido y tembloroso, claramente enfermo. La mujer, con un instinto protector que nacía de sus años como madre, no dudó ni un segundo en ofrecer ayuda, aunque sabía que su humilde hogar estaba lejos de lo que ese hombre parecía acostumbrado. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, contrastaban con la suavidad de las del extraño, pero en ese momento solo importaba una cosa: salvar al pequeño. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, ella sintió una mezcla de compasión y temor, preguntándose si sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir, y si no podía ayudar. Sin embargo, desechó esas dudas y guió al hombre y a su hijo hacia su refugio, dejando que el destino decidiera el resto. En el camino hacia su casa de adobe, la mujer cargaba al niño en brazos mientras el hombre la seguía, luchando contra el barro y la lluvia. El peso del pequeño era un recordatorio constante de su propia lucha como madre, de las noches en que había sostenido a sus hijos durante fiebres y pesadillas. Aunque no conocía a ese hombre ni a su hijo, algo en la fragilidad del niño le apretaba el corazón, como si fuera uno de los suyos. El extraño permanecía en silencio, perdido en sus propios pensamientos, probablemente preguntándose cómo había terminado en un lugar tan remoto y bajo, la merced de una desconocida. Ella, por su parte, sentía una extraña calma, como si supiera que sus conocimientos ancestrales, transmitidos por su abuela, serían la clave para ayudar. Cada paso hacia su hogar era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia una conexión que ninguno de los dos podía imaginar. Al llegar a la pequeña casa, la mujer abrió la puerta con dificultad, mientras el viento intentaba arrancarla de sus bisagras. El interior, aunque humilde, estaba lleno de calor humano, paredes de adobe, un fogón sencillo y el aroma de hierbas secas colgando del techo. Ella acostó al niño en una cama improvisada, observando su rostro pálido y su respiración agitada. Su mente trabajaba rápido, recordando cada remedio que había aprendido desde niña, cada planta que había recolectado en las montañas. Mientras tanto, el hombre miraba todo con una mezcla de asombro y desconcierto, como si hubiera entrado en otro mundo. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo era posible que su vida, tan llena de recursos y privilegios, lo hubiera llevado a depender de alguien tan aparentemente sencillo? Sin embargo, no había lugar para el orgullo en ese momento. Solo podía esperar que esa mujer tuviera las respuestas que él no tenía. La mujer comenzó a preparar una infusión con hierbas que sacó de un viejo frasco de vidrio, sus manos moviéndose con una precisión que solo los años de práctica podían dar. Cada movimiento estaba cargado de intención, como si estuviera tejiendo un puente entre la vida y la muerte. Ella sabía que el niño
Necesitaba algo más que medicina. Necesitaba el cuidado que solo una madre podía ofrecer. Mientras el líquido hervía, sus pensamientos se desviaron brevemente hacia sus propios hijos, que dormían en la habitación contigua, ajenos al drama que se desarrollaba. ¿Qué pensarían si supieran que su madre estaba arriesgándose por unos desconocidos? Por otro lado, el hombre observaba en silencio, dividido entre la esperanza y la incredulidad. Su mundo estaba hecho de hospitales modernos y tratamientos de vanguardia, pero allí, en esa casa perdida en la montaña, sentía que estaba presenciando algo más profundo, algo casi sagrado. El aroma de las hierbas llenó la pequeña habitación, mezclándose con el olor a tierra húmeda que entraba por las rendijas de las paredes. La mujer aplicó compresas frías en la frente del niño, susurrando palabras en su idioma natal, como si estuviera invocando una fuerza invisible. Aunque no creía en milagros, en ese momento sentía que necesitaba uno. Su corazón latía, con una mezcla de ansiedad y determinación, consciente de que cada minuto era crucial. El hombre, sentado en una silla desgastada, apretaba las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus pensamientos eran un caos. Recuerdos de su propia infancia, de un mundo donde nunca tuvo que preocuparse por nada, chocaban con la realidad de su hijo enfermo en un lugar tan ajeno. Sin embargo, algo en la calma de esa mujer le transmitía una esperanza que no podía explicar, una chispa de fe en medio de la tormenta. A medida que pasaban las horas, la tormenta afuera no daba tregua, como si el cielo mismo estuviera llorando por el sufrimiento del pequeño. La mujer vigilaba cada cambio en el rostro del niño, buscando señales de mejora o empeoramiento, mientras su mente repasaba cada remedio que había probado. Había algo en la fragilidad de ese niño que la hacía sentir vulnerable, como si su propia historia de pérdidas y luchas se reflejara en él. Aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de ella temía fallar, no solo por el pequeño, sino por lo que eso significaría para su propia confianza. El hombre, mientras tanto, sentía un nudo en el pecho al ver la dedicación de esa desconocida. Pensaba en cómo su vida, tan estructurada y controlada, había sido sacudida en unas pocas horas, dejándolo a merced de alguien que apenas conocía. El silencio entre ambos era pesado, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y los truenos que retumbaban en la distancia. La mujer, agotada, pero alerta, se sentó junto al niño, sus ojos fijos en cada respiración, en cada pequeño movimiento. En su interior luchaba contra el cansancio y la inseguridad, preguntándose si sus conocimientos serían suficientes ante una enfermedad que no podía identificar del todo. Sabía que no había hospitales cerca, ni médicos a los que recurrir en medio de la tormenta, así que todo dependía de ella. El hombre, por su parte, sentía una extraña mezcla de gratitud y culpa. Se preguntaba cómo había llegado a un punto en el que su hijo, lo más preciado que tenía, estaba en manos de una desconocida, en un rincón olvidado del mundo. Sin embargo, algo en la determinación de esa mujer le impedía dudar de ella por completo. Con el paso de las horas, el niño comenzó a mostrar leves signos de mejoría. Su respiración se volvió más regular y un leve color regresó a sus mejillas. La mujer sintió un alivio momentáneo, pero no bajó la guardia. Sabía que aún no estaban fuera de peligro. Su mente estaba agotada, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, impulsado por un sentido de responsabilidad que iba más allá de lo racional. Pensaba en sus propios hijos, en las veces que había luchado por ellos, y se aferraba a esa fuerza para no rendirse. El hombre, al notar el cambio en su hijo, sintió una oleada de esperanza, pero también una profunda admiración por esa mujer que, sin pedir nada a cambio, estaba dando todo de sí. En su interior comenzaba a formarse una pregunta: ¿quién era realmente esa
persona que había aparecido como un salvavidas en medio de la tormenta. La noche se alargaba y la tormenta no mostraba signos de ceder, aislando aún más esa pequeña casa en medio de la montaña. La mujer, sentada junto al niño, sentía el peso del cansancio en cada músculo, pero su mente seguía alerta, repasando cada detalle de lo que había hecho y lo que aún podía hacer. Había algo en esa situación que la hacía sentir viva, como si a pesar del miedo, estuviera recordando quién era realmente. Una luchadora, alguien que no se rendía ante nada. Mientras tanto, el hombre miraba por la ventana, perdido en pensamientos sobre su vida, su hijo y el giro inesperado que los había llevado hasta allí. Sabía que, si salían de esa noche, algo en él cambiaría para siempre. La presencia de esa mujer tan diferente a todo lo que conocía comenzaba a sembrar una semilla de cambio en su corazón endurecido por los años. La noche se extendía como un manto infinito sobre la pequeña casa de adobe, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, con una furia que parecía no tener fin. Dentro, la mujer mantenía su vigilancia incansable junto al niño, ajustando las compresas frías en su frente y preparando otra infusión de hierbas con manos expertas, pero agotadas. Su mente estaba en constante movimiento, evaluando cada pequeño cambio en el estado del pequeño, buscando señales que le indicaran si sus esfuerzos estaban funcionando. Había algo profundamente íntimo en ese acto de cuidado, como si al salvar a ese niño estuviera también sanando una parte de sí misma, una herida que no sabía que aún sangraba. Mientras tanto, el hombre observaba desde un rincón, con el corazón apretado por la mezcla de impotencia y esperanza que lo invadía al ver a su hijo tan frágil. El calor del fogón llenaba la habitación con un aroma terroso, mezclado con el olor de las hierbas que hervían en un viejo cazo. La mujer, inclinada sobre el niño, murmuraba palabras suaves en su idioma natal, como si estuviera tejiendo una red de protección invisible a su alrededor. En su interior sentía una lucha constante entre el miedo al fracaso y la determinación de no rendirse, un eco de todas las batallas que había librado sola en su vida. Cada gesto suyo era un recordatorio de su fuerza, de las veces que había tenido que ser todo para sus propios hijos. El hombre, sentado en silencio, sentía que el tiempo se había detenido. Sus pensamientos giraban en torno a su hijo, pero también a esa mujer cuya calma en medio del caos lo desconcertaba. ¿Cómo podía alguien tan sencillo cargar con tanta fortaleza sin pedir nada a cambio? El niño, entre sueños febriles, dejaba escapar pequeños gemidos que atravesaban el corazón de ambos adultos como cuchillos. La mujer ajustó una manta sobre él, sus ojos llenos de una ternura que no necesitaba palabras para expresarse. En su mente revivía momentos de su propia infancia, cuando su abuela le enseñaba los secretos de las plantas, diciéndole que la verdadera medicina venía del corazón tanto como de la tierra. Ese recuerdo le daba fuerza, pero también miedo. ¿Y si no era suficiente? El hombre, por su parte, sentía una culpa que lo carcomía. Se preguntaba si había sido negligente, si había llevado a su hijo a ese estado por decisiones que pudo haber evitado. Mirar a esa mujer trabajar sin descanso le hacía sentir pequeño, como si su vida de privilegios no tuviera sentido ante la crudeza de esa realidad. Afuera, un trueno resonó con tal fuerza que las paredes de la casa temblaron, pero dentro, la mujer no se inmutó, concentrada en su tarea. Ella sabía que el niño necesitaba más que hierbas, necesitaba estabilidad, un ancla en medio de su fragilidad, y ella estaba decidida a ser esa ancla. Sus pensamientos se desviaban a veces hacia sus propios hijos, durmiendo en la otra habitación, y se preguntaba si estaba descuidándolos al volcarse en un desconocido. Pero algo en su interior le decía que esto era más grande que ella misma, que había un propósito en ese encuentro,
El hombre, mientras tanto, sentía que cada minuto en esa casa lo alejaba más de la vida que conocía, enfrentándolo a una vulnerabilidad que nunca había experimentado. Cada mirada hacia su hijo era una súplica silenciosa para que todo terminara bien. La luz de las lamparinas parpadeaba, proyectando sombras que parecían danzar sobre las paredes de adobe. La mujer, con el rostro marcado por el cansancio, se permitió un momento para cerrar los ojos, pero no para descansar, sino para concentrarse en su intuición, en lo que las hierbas y el niño le decían. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza, sabiendo que cada decisión que tomaba podía ser crucial. Pensaba en las historias de su abuela, en cómo la fe y el conocimiento se unían para obrar milagros, y aunque no creía del todo en ellos, deseaba uno esa noche. El hombre, observándola, sentía una admiración que crecía con cada hora. Sus pensamientos se llenaban de preguntas sobre quién era realmente esa mujer, que sin recursos ni tecnología, parecía tener más poder que cualquier médico que hubiera conocido. El niño mostró un leve movimiento, un parpadeo de sus párpados que hizo que la mujer se inclinara hacia él con renovada atención. Su respiración parecía un poco más estable, y aunque era una señal pequeña, encendió una chispa de alivio en su pecho. Sin embargo, no se permitió celebrar. Sabía que la batalla aún no estaba ganada y que debía mantenerse alerta. En su mente se repetía que no podía fallar, no solo por el pequeño, sino por lo que eso significaría para su propia fortaleza interna. El hombre, al notar ese pequeño cambio, sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente, pero no del todo. Sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de un futuro mejor, aunque todavía temía lo peor. Mirar a su hijo en ese estado le recordaba lo frágil que era todo lo que daba por sentado. La mujer se levantó para añadir más leña al fogón. Sus movimientos lentos pero deliberados, como si cada acción fuera parte de un ritual. Aunque su cuerpo pedía descanso, su mente estaba fija en el niño, en las señales que aún podían cambiar todo en un instante. Sentía una conexión inexplicable con ese pequeño, como si su dolor resonara con el suyo propio, con las veces que había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa noche, cuidar de él era también una forma de cuidar de sí misma. El hombre, mientras tanto, luchaba contra el impulso de derrumbarse. Sus pensamientos estaban llenos de arrepentimiento por no haber estado más presente, por haber confiado demasiado en un mundo que ahora parecía tan lejano. Ver a esa mujer luchar sin rendirse lo inspiraba, aunque no sabía cómo expresar lo que sentía. El silencio entre ellos se volvió más pesado a medida que la noche avanzaba, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el sonido de la lluvia que seguía cayendo con fuerza. La mujer, sentada de nuevo junto al niño, sentía el peso de la responsabilidad como una encarga física sobre sus hombros, pero no flaqueaba. En su interior había una voz que le decía que debía seguir, que rendirse no era una opción, ni para ella ni para el pequeño que dependía de su cuidado. Sus pensamientos se llenaban de recuerdos de su propia lucha, de cómo había aprendido a levantarse una y otra vez. El hombre, observándola, sentía que estaba presenciando algo extraordinario, algo que no podía comprender del todo, pero que lo tocaba profundamente. Su admiración crecía, al igual que una pregunta que empezaba a formarse en su mente. ¿Qué podía hacer él por ella? Por fin, hacia el amanecer, el niño abrió los ojos por un breve instante, un destello de conciencia que llenó a la mujer de una esperanza cautelosa. Ella se inclinó hacia él, susurrando palabras de ánimo, mientras su corazón latía con fuerza ante esa pequeña victoria. No estaba segura de si era el final de la batalla, pero era un paso, y eso era suficiente por ahora. En su mente sentía una mezcla de alivio y temor.
sabiendo que aún había un largo camino por recorrer. El hombre, al ver ese gesto del niño, sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Sus pensamientos eran un torbellino de gratitud hacia esa mujer que había luchado por su hijo toda la noche. Por primera vez en horas sintió que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien, aunque el futuro aún era incierto. La tormenta afuera comenzaba a ceder, y los primeros rayos de luz grisácea se filtraban por las rendijas de la casa, trayendo consigo una extraña calma. La mujer miró al niño con ojos cansados, pero llenos de determinación, sabiendo que el nuevo día traería nuevas pruebas. Su corazón estaba dividido entre la esperanza de que lo peor hubiera pasado y el miedo de que aún hubiera más por enfrentar. Pensaba en sus hijos, que pronto despertarían, y en cómo explicaría todo lo que había sucedido. El hombre, por su parte, sentía que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Sus pensamientos ya no eran solo sobre su hijo, sino también sobre esa mujer cuya fuerza lo había sostenido en la noche más oscura. Sabía que, pase, lo que habían vivido juntos bajo ese techo cambiaría sus vidas para siempre. Con las primeras luces del amanecer, la tormenta finalmente se desvaneció, dejando tras de sí un silencio casi sobrenatural que envolvía la pequeña casa de adobe. La mujer, con los ojos enrojecidos por el cansancio, observó al niño, cuya respiración era ahora más tranquila, aunque su rostro aún mostraba los estragos de la noche. Un alivio tímido se instaló en su pecho, pero no bajó la guardia. Sabía que la recuperación era frágil y que cualquier descuido podía cambiarlo todo. En su mente se preguntaba cómo había llegado a sentir tanto por un desconocido, como si el destino la hubiera puesto allí por una razón que aún no entendía. El hombre, por su parte, miraba a su hijo con una mezcla de gratitud y asombro. Sus pensamientos giraban en torno a la noche que habían sobrevivido y a la mujer que, sin pedir nada, había dado todo de sí para salvarlos. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando la mujer se levantó para preparar un té sencillo, más por mantener las manos ocupadas que por necesidad. Sentía el peso de las horas sin dormir en cada músculo, pero su corazón latía con una extraña mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Había demostrado su fuerza una vez más, pero también se preguntaba cuánto más podía dar antes de quebrarse. Sus pensamientos se desviaron hacia sus propios hijos, que pronto despertarían y llenarían la casa con sus risas y preguntas. El hombre, sentado junto a su hijo, sentía que el mundo había girado de una manera que no podía ignorar. Cada mirada hacia esa mujer le recordaba cuánto le debía, y en su interior comenzaba a formarse una idea, algo que no había considerado hasta ese momento, pero que, de repente, parecía lo más lógico. Los hijos de la mujer, dos pequeños, llenos de energía, entraron en la habitación con ojos curiosos, preguntándose quiénes eran esos extraños en su hogar. Ella les explicó con voz suave lo que había pasado, mientras sus pensamientos se llenaban de ternura al ver sus rostros confundidos pero confiados. Sabía que su vida siempre había girado en torno a ellos, y cada decisión que tomara, incluso ahora, debía considerar su bienestar antes que nada. Aunque estaba agotada, su instinto protector seguía intacto, como un escudo que nunca bajaba. El hombre observaba la escena desde el fondo, notando el vínculo profundo entre madre e hijos, algo que lo tocó de una manera inesperada. Sus propios recuerdos de familia, fragmentados por el dolor y la pérdida, se agitaban en su mente, haciéndolo desear algo que no sabía que aún podía querer. Mientras los niños salían a cumplir con sus tareas matutinas, la mujer volvió a revisar al pequeño enfermo, satisfecha al notar que el color regresaba lentamente a su rostro. Su alivio era palpable, pero también sentía una extraña inquietud, como si supiera que
Algo más grande estaba por venir. En su interior se debatía entre la calma de haber hecho lo correcto y la incertidumbre de lo que significaría ese encuentro para su vida sencilla. Había actuado por instinto, sin pensar en consecuencias, pero ahora no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre que había llegado como un relámpago en medio de la tormenta. El hombre, por su parte, tomaba aire profundamente, sus pensamientos ordenándose mientras miraba a su hijo. Sabía que no podía simplemente irse y olvidar lo sucedido. Había una deuda que no se pagaba con dinero, y una idea comenzaba a cobrar fuerza. El hombre finalmente rompió el silencio, su voz baja pero firme, mientras miraba a la mujer con una intensidad que no había mostrado antes. Le agradeció con palabras que, aunque sinceras, parecían insuficientes para expresar lo que sentía. En su mente, cada frase que pronunciaba era un intento de construir un puente entre sus mundos tan distintos, un puente que aún no sabía a dónde llevaba. La mujer escuchaba en silencio, sus pensamientos llenos de sorpresa y cautela. No estaba acostumbrada a recibir gratitud tan directa, y algo en la mirada de ese hombre le hacía sentir que había algo más detrás de sus palabras. Aunque su instinto le decía que debía mantenerse reservada, una pequeña chispa de curiosidad comenzaba a encenderse en su interior. ¿Qué podía querer alguien como él de alguien como ella, más allá de un simple agradecimiento? Entonces, el hombre hizo una pausa, como si estuviera midiendo el peso de lo que estaba a punto de decir, y sus ojos buscaron los de ella con una determinación que la tomó por sorpresa. En su interior sentía una mezcla de nerviosismo y certeza. Sabía que lo que estaba por proponer podía cambiarlo todo, pero también creía que era lo correcto, no solo por su hijo, sino por algo más profundo que aún no podía nombrar. La mujer, notando el cambio en su expresión, sintió un nudo en el estómago, como si presintiera que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Sus pensamientos se agitaban, recordándole lo mucho que había luchado por mantener su mundo estable, y ahora, de repente, sentía que ese mundo podía tambalearse. Sin embargo, guardó silencio, esperando, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Con el camino ya despejado gracias a la ayuda de algunos vecinos que llegaron al amanecer, el hombre sintió que era el momento de hablar claro. Su mente estaba hecha un torbellino, pero su decisión estaba tomada. Quería ofrecerle a esa mujer algo que pudiera cambiar su vida, algo que compensara, aunque fuera mínimamente, lo que había hecho por su hijo. Sabía que su propuesta podía parecer desmedida, incluso fuera de lugar, pero el vínculo que su hijo había formado con ella en tan pocas horas lo impulsaba a seguir adelante. La mujer, mientras tanto, sentía que el aire a su alrededor se volvía más denso. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas que no se atrevía a formular. Había vivido lo suficiente como para saber que las ofertas de extraños a menudo venían con un precio y no estaba segura de querer pagarlo. El hombre finalmente habló, su voz cargada de una mezcla de gratitud y urgencia, mientras le proponía algo que ella nunca habría imaginado. Quería que lo acompañara a la gran ciudad, no como una simple empleada, sino como alguien que podía cuidar de su hijo de una manera que nadie más había logrado. En su interior sentía que estaba pidiendo demasiado, pero también creía que era lo que su hijo necesitaba para sanar más allá de lo físico. La mujer lo escuchaba, inmóvil, mientras sus pensamientos chocaban como olas en una tormenta. La idea de dejar su hogar, su tierra, todo lo que conocía, era abrumadora, y sin embargo, una parte de ella no podía ignorar lo que eso podría significar para sus propios hijos. La posibilidad de un futuro diferente la asustaba tanto como la atraía. Ella bajó la mirada, sus manos apretadas en su regazo, mientras su mente
Luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Había pasado toda su vida tomando decisiones basadas en la necesidad, no en el deseo, y ahora se enfrentaba a una elección que podía cambiarlo todo. Sus pensamientos estaban llenos de miedo. ¿Y si dejaba todo atrás y no funcionaba? ¿Y si sus hijos sufrían lejos de su hogar? Pero también había un destello de esperanza, una voz interna que le susurraba que tal vez esta era la oportunidad que nunca había tenido. El hombre la observaba, consciente de la magnitud de lo que le pedía, y en su interior sentía una mezcla de impaciencia y comprensión. Sabía que no podía forzarla, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a esperar una respuesta. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. La mujer levantó la vista hacia sus hijos, que jugaban afuera, ajenos a la conversación que podía cambiar sus vidas. En su corazón, sentía que cualquier decisión que tomara debía ser por ellos, no por ella misma, y eso la llenaba de una presión que apenas podía soportar. Sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades y los riesgos, a las promesas de un extraño que, aunque parecía sincero, provenía de un mundo que ella no entendía. El hombre, mientras tanto, sentía que cada segundo de ese silencio era una prueba de paciencia. En su mente sabía que no podía presionarla, pero también sabía que no quería irse sin ella. Algo en ese encuentro, en esa noche, Le Pub decía que sus caminos estaban destinados a cruzarse por más tiempo. Después de largas horas de reflexión, la mujer finalmente tomó una decisión que le pesaba tanto como una montaña, pero que sentía inevitable por el bien de sus hijos. Aceptó la propuesta del hombre, aunque su corazón estaba lleno de dudas y su mente no dejaba de repasar todo lo que dejaba atrás. Su hogar, su tierra, sus raíces. Cada pensamiento era un eco de miedo mezclado con una esperanza frágil. Sabía que estaba entrando en un mundo desconocido, uno que podía devorarla si no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, al mirar a sus hijos, sentía que no tenía otra opción. Ellos merecían algo mejor, y tal vez esta era la puerta hacia ese futuro. El hombre, al escuchar su respuesta, sintió un alivio profundo, aunque en su interior sabía que estaba pidiendo algo enorme. Prometió hacer todo lo posible para que no se arrepintiera. El viaje hacia la gran ciudad fue un torbellino de emociones para la mujer y sus hijos, que miraban por la ventana del vehículo con ojos llenos de asombro y temor. Ella sostenía sus pequeñas manos, intentando transmitirles una calma que no sentía, mientras su mente estaba atrapada entre la nostalgia por lo que dejaban y la incertidumbre por lo que les esperaba. Cada kilómetro que los alejaba de su pueblo era como un corte en su corazón, pero se repetía a sí misma que esto era temporal, que podían volver si las cosas no funcionaban. Los niños, por su parte, sentían una mezcla de emoción y confusión, sin entender del todo por qué su mundo estaba cambiando tan rápido. El hombre, conduciendo en silencio, sentía una responsabilidad creciente. Sus pensamientos giraban en torno a cómo asegurarse de que esa familia, tan distinta a la suya, encontrara un lugar en su vida. Al llegar a la enorme mansión en la capital, la mujer sintió que el aire se le escapaba del pecho. El lujo y la grandeur del lugar eran abrumadores, como si hubiera entrado en un sueño que no le pertenecía. Sus ojos recorrieron los altos techos, los muebles relucientes y los amplios jardines, mientras su mente se llenaba de inseguridad. ¿Cómo podía encajar en un lugar como este? Sus hijos, tomados de su mano, miraban todo con una mezcla de fascinación y timidez, sintiendo que cada paso que daban era sobre suelo inestable. En su interior, ella luchaba por mantener la compostura, recordándose que estaba allí por ellos, no por sí misma. El hombre,
Al notar sus expresiones, intentó tranquilizarlos con una sonrisa, aunque sus propios pensamientos estaban llenos de preocupación por cómo serían recibidos por los demás en su hogar. Una mujer mayor, con un porte elegante y una mirada fría, los recibió en la entrada principal con una cortesía que no llegaba a ser cálida. La madre del hombre, con cada gesto suyo, dejaba claro que veía a los recién llegados como intrusos en su mundo perfectamente ordenado. La mujer indígena sintió un escalofrío ante esa mirada escrutadora, y sus pensamientos se llenaron de temor. Sabía que no sería bienvenida por todos, y esa primera impresión confirmaba sus peores sospechas. Sus hijos, apretados contra ella, sentían la tensión sin entenderla del todo, pero su instinto les decía que no estaban en un lugar seguro. El hombre, atrapado entre su familia y sus nuevos huéspedes, sentía un nudo en el estómago. En su mente, deseaba que su madre entendiera por qué había traído a esa mujer, pero sabía que convencerla no sería fácil. Los primeros días en la mansión fueron un choque constante para la mujer, que se sentía como un pez fuera del agua en medio de tantas reglas y formalidades. Cada mirada de los empleados, cada comentario susurrado a sus espaldas, le recordaba que no pertenecía a ese lugar, y su corazón se encogía con cada pequeño desaire. En su mente, luchaba contra el impulso de empacar todo y volver a su pueblo, pero la imagen de sus hijos, que ahora tendrían acceso a una educación que ella nunca pudo soñar, la mantenía anclada. Ellos, aunque fascinados por los lujos, también sentían la hostilidad disfrazada de sonrisas falsas. El hombre observaba todo desde la distancia, con pensamientos llenos de frustración. Sabía que su decisión había traído tensiones, pero creía firmemente que esa mujer y sus hijos podían encontrar un lugar allí. El niño del hombre, por otro lado, parecía florecer bajo el cuidado de la mujer, recuperando no solo su salud física, sino también una chispa de alegría que había perdido hacía tiempo. Ella, al verlo sonreír mientras jugaba con sus propios hijos, sentía un calor en el pecho que aliviaba un poco la frialdad del entorno. Sus pensamientos se llenaban de una ternura protectora. Cuidar de ese pequeño le recordaba por qué había aceptado venir, y le daba un propósito en medio de la incertidumbre. Aunque el lujo la rodeaba, su conexión con los niños era lo único que sentía real. El hombre, al notar el cambio en su hijo, sentía una gratitud profunda hacia ella. En su mente se confirmaba que había tomado la decisión correcta, aunque el camino para integrarla a su mundo sería más difícil de lo que había anticipado. Los hijos de la mujer fueron matriculados en una escuela de élite, un lugar lleno de niños que los miraban con una mezcla de curiosidad y desdén por su origen humilde. Ella, al dejarlos en la puerta el primer día, sintió que su corazón se rompía al ver sus rostros nerviosos, y sus pensamientos estaban llenos de culpa por haberlos expuesto a un mundo que podía ser tan cruel. Sabía que enfrentarse a prejuicios sería parte de su nueva realidad, pero deseaba con todas sus fuerzas que fueran lo suficientemente fuertes para soportarlo. Los pequeños, aunque asustados, llevaban en su interior la resiliencia de su madre, una fuerza silenciosa que los ayudaría a enfrentar lo que viniera. El hombre, al saber de sus dificultades, sentía una mezcla de impotencia y determinación. En su mente se prometía hacer lo posible para que se adaptaran. En la mansión, las tensiones crecían con cada día que pasaba, especialmente con la madre del hombre, cuyos comentarios sutiles pero punzantes herían a la mujer como pequeñas agujas. Cada palabra era un recordatorio de que no era bienvenida, y su mente se llenaba de recuerdos de su pueblo, donde al menos era respetada por quienes la conocían. Aunque intentaba ignorar los desaires, el peso de la desaprobación
la desgastaba, haciéndola dudar de su decisión de haber venido. Sus hijos, al percibir su tristeza, intentaban animarla con pequeños gestos, lo que le daba fuerza, pero también aumentaba su sentido de responsabilidad. El hombre, dividido entre su madre y su gratitud hacia la mujer, sentía que el aire en su propio hogar se volvía más pesado. Sus pensamientos buscaban una manera de mediar, aunque sabía que el conflicto apenas comenzaba. A pesar de todo, la mujer encontraba momentos de paz cuando estaba con el niño del hombre, quien parecía verla como una figura de consuelo en un mundo que también lo había herido. Al cantarle canciones en su idioma natal o contarle historias de las montañas, ella sentía que recuperaba un pedazo de su hogar, y sus pensamientos se llenaban de una nostalgia agridulce. Esos momentos eran su refugio, un recordatorio de quién era realmente, más allá de las miradas y los juicios. El pequeño, por su parte, encontraba en ella una calidez que había perdido, y su sonrisa era la recompensa que ella necesitaba para seguir adelante. El hombre, al presenciar esas interacciones, sentía que algo dentro de él se ablandaba. Sus pensamientos giraban en torno a cómo proteger esa conexión, aunque sabía que no todos en su entorno lo aceptarían. Las noches en la mansión eran las más difíciles para la mujer, cuando el silencio la envolvía y sus pensamientos se llenaban de dudas sobre su lugar en ese mundo tan ajeno. Se preguntaba si había cometido un error al dejar su vida sencilla, si valía la pena soportar tanto por un futuro incierto para sus hijos. Cada ruido extraño, cada sombra en esa casa enorme, le recordaba lo lejos que estaba de todo lo que conocía, y el anhelo por su tierra la golpeaba como una ola. Sin embargo, al pensar en el niño que dependía de ella y en sus propios hijos, encontraba la fuerza para cerrar los ojos y seguir un día más. El hombre, desde su habitación, también sentía el peso de la situación. En su mente, sabía que debía encontrar una manera de hacer que todos se sintieran en casa, aunque no sabía por dónde empezar. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a encontrar un ritmo en la mansión, aunque cada día seguía siendo una prueba de paciencia y resistencia. Las tareas cotidianas, como cuidar al niño del hombre y mantener a sus propios hijos adaptados, le daban una estructura, pero su corazón aún latía con una sensación de desplazamiento. En su mente, luchaba constantemente contra la idea de no pertenecer, intentando transformar cada pequeño logro en un motivo para quedarse. Poco a poco, algunos empleados de la casa empezaron a mirarla con respeto, especialmente una gobernanta mayor que admiraba su humildad y sabiduría al tratar a los niños. El hombre, al notar cómo ella se esforzaba por encajar, sentía una mezcla de alivio y admiración. Sus pensamientos giraban en torno a cómo podía ayudarla más, consciente de que el entorno hostil de su hogar seguía siendo un obstáculo para su bienestar. La mujer encontraba un aliado inesperado en la gobernanta, una figura maternal dentro de la casa que, con pequeños gestos de amabilidad, le ofrecía un respiro en medio de la frialdad general. Mientras compartían tareas en la cocina o en el jardín, esa conexión le devolvía un pedazo de humanidad que había sentido perdido. Sus pensamientos se llenaban de gratitud por esa amistad naciente. Aunque no hablaban mucho, la complicidad silenciosa de alguien que no la juzgaba era un bálsamo para su espíritu agotado. Esa relación le recordaba que, incluso en un lugar tan diferente al suyo, podía encontrar calor humano si buscaba con atención. El hombre, al observar esa interacción desde lejos, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. En su mente, esperaba que más personas en la casa comenzaran a ver lo que él veía en ella, una fuerza y bondad que no se compraban con dinero.
Sin embargo, no todos en la mansión estaban dispuestos a aceptar su presencia, y la madre del hombre se convirtió en una fuente constante de tensión. Con comentarios cortantes y miradas de desdén, dejaba claro que consideraba a la mujer una intrusa, alguien que no merecía estar en su círculo. La mujer sentía cada palabra como una puñalada, y sus pensamientos se llenaban de inseguridad. Se preguntaba si alguna vez sería vista como algo más que una extraña en ese lugar. Aunque intentaba mantener la cabeza alta, el desprecio constante minaba su confianza, haciéndola sentir más sola de lo que había estado nunca. El hombre, atrapado entre su madre y sus propios sentimientos de gratitud, sentía una frustración creciente. En su interior deseaba confrontar a su madre, pero sabía que hacerlo podía empeorar las cosas para todos. A pesar de las dificultades, la mujer encontraba consuelo en sus momentos con los niños, tanto con el hijo del hombre como con los suyos propios, que poco a poco se adaptaban a su nueva vida. Verlos jugar juntos, riendo y compartiendo historias, le daba esperanza y le recordaba por qué había tomado esa decisión tan difícil. En su mente se repetía que todo valía la pena si ellos podían tener un futuro mejor, aunque eso significara soportar humillaciones y soledad. Esos instantes de alegría infantil eran su refugio, un lugar donde las diferencias de mundos no importaban. El hombre, al presenciar cómo su hijo recuperaba la luz en sus ojos gracias a ella, sentía una admiración que crecía cada día. Sus pensamientos estaban llenos de asombro por cómo esa mujer, a pesar de todo, seguía dando tanto de sí misma sin pedir nada a cambio. Por las noches, el hombre comenzó a buscar la compañía de la mujer para conversar, algo que al principio la sorprendió y la hizo sentir incómoda. Él, con un interés genuino, le preguntaba sobre las hierbas y los remedios que había usado para curar a su hijo, y ella, aunque tímida al principio, compartía su conocimiento con una pasión que no podía ocultar. En su interior sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad al hablar de algo tan suyo con alguien de un mundo tan diferente. Temía ser malentendida o ridiculizada. Sin embargo, cada conversación le hacía sentir que tal vez había algo de su cultura que podía ser valorado allí. El hombre, escuchándola con atención, sentía que estaba descubriendo un universo nuevo. Sus pensamientos se llenaban de ideas sobre cómo ese conocimiento podía encajar en su propia vida, algo que nunca había considerado antes. Esas charlas nocturnas se convirtieron en un espacio de conexión inesperada, donde ambos compartían más que palabras, compartían visiones de mundos que nunca habían imaginado comprender. La mujer, aunque cautelosa, comenzaba a sentir una extraña comodidad al hablar con él, algo que la asustaba tanto como la intrigaba. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas sobre lo que eso significaba. Sabía que no debía permitirse bajar la guardia, pero no podía evitar sentir que él la veía de una manera que nadie más en esa casa lo hacía. El hombre, por su parte, sentía que cada conversación lo acercaba más a ella de una forma que no había anticipado. En su mente comenzaba a formarse una admiración que iba más allá de la gratitud, algo más profundo y personal que lo desconcertaba, pero que no podía ignorar. Mientras tanto, la madre del hombre intensificaba sus esfuerzos por mantener las distancias, organizando reuniones y cenas con personas de su círculo social que dejaban claro que la mujer no era bienvenida. Cada evento era una exhibición de diferencias, un recordatorio de que, sin importar cuánto se esforzara, siempre sería vista como una forastera. En su interior sentía que su dignidad era pisoteada con cada mirada de superioridad, y sus pensamientos se llenaban de un deseo casi desesperado de demostrarles que no era menos que ellos. Sin embargo, también sabía que pelear esa batalla podía costarle más de lo que estaba dispuesta a perder.
El hombre, al presenciar cómo su madre orquestaba esas situaciones, sentía una rabia contenida. En su mente luchaba por encontrar una manera de defenderla sin provocar un conflicto que pudiera herir a todos. A pesar de las tensiones, la mujer comenzó a ganar un pequeño pero significativo respeto entre algunos miembros del personal de la mansión, quienes veían en su trabajo y su actitud una autenticidad que contrastaba con la superficialidad de otros. Esas pequeñas victorias, aunque discretas, le daban un impulso para seguir adelante, y sus pensamientos se llenaban de una determinación renovada para no dejar que la hostilidad la quebrara. Sabía que no podía cambiar la opinión de todos, pero cada gesto de reconocimiento le recordaba que su valor no dependía de la aprobación de los demás. El hombre, al notar cómo ella se mantenía firme ante las adversidades, sentía un respeto que crecía con cada día. En su interior, se preguntaba cómo alguien con tan poco podía tener tanto para enseñar, y eso lo hacía reflexionar sobre su propia vida. El hombre, inspirado por las ideas que habían compartido en sus conversaciones, comenzó a explorar cómo los conocimientos tradicionales de la mujer podían tener un lugar en su mundo profesional, algo que lo emocionaba y lo llenaba de propósito. En su mente, imaginaba formas de integrar lo que había aprendido de ella en algo más grande. Un proyecto que pudiera honrar su sabiduría y al mismo tiempo ayudar a otros. Aunque sabía que no sería fácil, la idea lo motivaba como pocas cosas lo habían hecho antes. La mujer, al verlo tan interesado, sentía una mezcla de sorpresa y cautela. Sus pensamientos estaban llenos de dudas sobre si realmente él entendía lo que significaba su conocimiento. Pero también había un destello de esperanza de que algo bueno pudiera surgir de esa conexión. Por primera vez, sentía que tal vez su presencia allí tenía un propósito más allá de cuidar a los niños. Sin embargo, cada paso hacia adelante parecía venir con un nuevo obstáculo, y la madre del hombre no dejaba de buscar maneras de socavar la creciente influencia de la mujer en la casa. Sus comentarios se volvían más directos, cuestionando su lugar y su capacidad, lo que llenaba a la mujer de una frustración que apenas podía contener. En su interior sentía que estaba siendo empujada al límite y sus pensamientos giraban en torno a cuánto más podía soportar antes de romperse. Aunque había encontrado pequeños aliados y momentos de conexión, la lucha constante por ser aceptada seguía desgastándola. El hombre, al ser testigo de esa batalla silenciosa, sentía una determinación creciente para protegerla. En su mente sabía que debía actuar pronto, porque cada día que pasaba parecía acercar a todos a un punto de no retorno. 2 meses después de su llegada a la mansión, un evento importante marcó un punto de inflexión en la vida de la mujer y sus hijos. La fiesta de aniversario del niño del hombre, un despliegue de lujo y extravagancia que reunía a lo más selecto de la sociedad. La casa se transformó en un escenario de luces, flores y música, un mundo tan ajeno para ella que apenas podía procesarlo. En su interior sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad, sabiendo que estaría más expuesta que nunca a las miradas y juicios de personas que no la aceptaban. Aunque intentaba mantener la calma por el bien de los niños, sus pensamientos estaban llenos de inseguridad sobre cómo sería recibida en un entorno tan hostil. El hombre, mientras tanto, sentía una ansiedad contenida. En su mente deseaba que ese día fuera una oportunidad para que todos vieran el valor de la mujer, aunque temía las reacciones de su círculo social. La mujer y sus hijos habían trabajado juntos en un regalo especial para el niño, algo que reflejara su origen y su cariño, un objeto artesanal acompañado de historias y dibujos hechos a mano. Mientras lo preparaban, ella sentía un orgullo silencioso
al ver cómo sus hijos ponían su corazón en cada detalle, y sus pensamientos se llenaban de esperanza de que ese gesto fuera apreciado. Aunque sabía que su regalo no podía competir con los objetos caros que otros traerían, creía que su valor estaba en el amor con el que fue creado. Sus hijos, emocionados, también sentían que estaban dando algo único, algo que los conectaba con su hogar lejano. El hombre, al enterarse de su esfuerzo, sentía una calidez en el pecho. En su interior, sabía que ese regalo tendría un significado especial para su hijo, más allá de cualquier lujo material. El día de la fiesta, la mansión bullía de actividad, con invitados vestidos con elegancia, paseando por los salones y jardines como si fueran dueños del mundo. La mujer, vestida con sencillez pero con dignidad, se mantenía al margen, vigilando a los niños mientras intentaba pasar desapercibida. Sus pensamientos estaban llenos de tensión. Cada risa sofisticada y cada mirada fugaz le recordaban que no pertenecía a ese lugar, y el peso de ser observada la hacía sentir vulnerable. Aunque su instinto le decía que debía mantener la cabeza alta, no podía evitar desear estar en cualquier otro lugar. El hombre, mientras circulaba entre los invitados, sentía una preocupación constante por ella. En su mente buscaba formas de protegerla de cualquier comentario despectivo, aunque sabía que no podía controlar lo que otros pensaran o dijeran. El niño del hombre, el centro de la celebración, parecía más feliz de lo que había estado en mucho tiempo, corriendo de un lado a otro con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. La mujer, al verlo así, sentía una satisfacción profunda, como si su presencia en su vida hubiera contribuido a esa alegría, y sus pensamientos se llenaban de un propósito renovado. Aunque el ambiente a su alrededor era sofocante, la felicidad del pequeño era un recordatorio de por qué había soportado tanto. Sus propios hijos, jugando junto a él, también parecían encontrar un momento de paz en medio del caos social. El hombre, al observar cómo su hijo interactuaba con ella y sus niños, sentía que su decisión de traerla había sido más que correcta. En su interior, una voz le decía que ese vínculo era algo que debía proteger a toda costa. Sin embargo, la ilusión de armonía se rompió cuando la mujer, mientras llevaba un plato a la cocina, escuchó por casualidad una conversación entre la madre del hombre y un grupo de invitados. Las palabras que oyó fueron como un golpe directo al corazón. Hablaban de ella con desprecio, sugiriendo que solo estaba allí para aprovecharse de la situación y que no debería mezclarse con su círculo. En su mente, un torbellino de dolor y humillación la envolvió. Cada comentario era un eco de sus peores temores, y sintió que todo su esfuerzo por encajar había sido en vano. Aunque intentó mantenerse fuerte, el peso de esas palabras la aplastaba. El hombre, ajeno a lo sucedido, seguía conversando con otros invitados, pero en su interior sentía una inquietud que no podía explicar, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Devastada, la mujer se retiró a un rincón tranquilo de la casa, donde las lágrimas que había contenido durante meses finalmente escaparon. Sus pensamientos estaban llenos de una tristeza profunda. Se preguntaba por qué había creído que podía ser aceptada en un lugar donde siempre sería vista como una intrusa. Cada palabra que había oído resonaba en su cabeza como un martillo, destruyendo la poca confianza que había construido. Aunque sabía que debía mantenerse fuerte por sus hijos, en ese momento solo quería desaparecer, volver a su pueblo donde al menos conocía las reglas del juego. El hombre, al notar su ausencia, comenzó a buscarla con una creciente preocupación. En su mente temía que algo hubiera pasado, y la idea de que ella sufriera por culpa de su entorno lo llenaba de culpa. Cuando finalmente decidió que no podía soportar más, la mujer tomó una decisión impulsiva pero visceral. Empacaría sus cosas y regresaría a su hogar,
lejos de ese mundo que solo le traía dolor. Mientras juntaba sus pertenencias con manos temblorosas, sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de rabia y derrota. Sentía que había fallado en su intento de darles un futuro mejor a sus hijos, pero también sabía que no podía seguir en un lugar que la destruía. Sus hijos, al verla preparar las maletas, sentían una confusión que rompía su corazón, pero ella no encontraba palabras para explicarles lo que sentía. El hombre, al entrar en la habitación y verla en ese estado, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. En su interior, un pánico repentino lo invadió al darse cuenta de que podía perderla. Con el rostro endurecido por la emoción contenida, el hombre le pidió una explicación, su voz cargada de una urgencia que ella no había oído antes. En su mente sentía que todo lo que había intentado construir con su presencia estaba a punto de desmoronarse, y no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera sin luchar. Aunque entendía que su mundo no había sido acogedor, creía que podían superar los obstáculos juntos, y esa certeza lo impulsaba a no rendirse. La mujer, con los ojos todavía húmedos, sentía el peso de su mirada, y sus pensamientos se debatían entre contarle lo que había oído y guardar su dolor como un secreto más. Sabía que hablar podía abrir una puerta a más conflictos, pero también sentía que, tal vez, él merecía saber por qué ya no podía seguir allí. Antes de que pudiera responder, el niño del hombre entró en la habitación, con los ojos llenos de temor al ver las maletas y sentir la tensión en el aire. Su pequeña voz, temblorosa pero decidida, expresó un miedo profundo a perder a la mujer que había llegado a ver como una figura de consuelo en su vida. En su interior sentía un eco de pérdidas pasadas, y la idea de que ella se fuera lo aterrorizaba más de lo que podía expresar. La mujer, al verlo tan vulnerable, sintió que su corazón se rompía una vez más. Sus pensamientos estaban llenos de culpa por haber considerado dejarlo, sabiendo cuánto la necesitaba. El hombre, mirando a su hijo, sentía una mezcla de dolor y claridad. En su mente sabía que debía hacer lo que fuera necesario para que ella se quedara, no solo por él, sino por el bienestar de todos. Ese momento de vulnerabilidad compartida creó una pausa en la tormenta emocional que envolvía la habitación, como si los tres estuvieran suspendidos en un instante de pura verdad. La mujer, con el niño aferrado a su mano, sentía que su decisión de irse ya no era tan clara. Sus pensamientos estaban llenos de un conflicto que la desgarraba entre su propio dolor y la responsabilidad que había asumido con ese pequeño. Aunque el daño de las palabras que había oído seguía doliendo, la conexión con el niño era un ancla que la hacía dudar. El hombre, al presenciar esa escena, sentía una determinación renovada. En su interior sabía que no solo debía disculparse por lo sucedido, sino también encontrar una manera de cambiar las cosas, de hacer que su hogar fuera un lugar donde todos pudieran sanar juntos. En medio de la tensión que llenaba la habitación, el niño del hombre, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, habló con una sinceridad que cortó el aire como un cuchillo. Su voz infantil, cargada de una madurez inesperada, reveló un recuerdo doloroso sobre cómo las peleas en su familia habían afectado a su madre antes de que enfermara gravemente. En su pequeño corazón guardaba el temor de que la historia se repitiera, de que la mujer que ahora cuidaba de él también se fuera por culpa de las tensiones en la casa. Sus palabras eran un grito silencioso de miedo y necesidad, un eco de pérdidas que aún no había sanado. La mujer, al escucharlo, sintió que un nudo se formaba en su pecho. Sus pensamientos se llenaban de empatía y dolor, consciente de cuánto sufrimiento cargaba ese niño tan pequeño. El hombre,
Al oír a su hijo abrir su corazón de esa manera, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Cada palabra era un golpe que lo enfrentaba a verdades que había ignorado durante demasiado tiempo. En su mente, recuerdos de los últimos años de su vida familiar emergían como sombras oscuras y por primera vez comprendía cuánto había afectado a su hijo el ambiente tóxico que había dejado pasar. La culpa lo abrumaba, pero también una claridad dolorosa. No podía permitir que la historia se repitiera, no podía dejar que su hijo perdiera a alguien más por su incapacidad de actuar. La mujer, observándolo, sentía el peso de su propia decisión amplificarse. Sus pensamientos estaban llenos de una lucha interna entre su necesidad de protegerse y el deseo de no abandonar a ese pequeño que tanto la necesitaba. El silencio que siguió a la confesión del niño fue denso, cargado de emociones que ninguno de los adultos sabía cómo manejar. La mujer bajó la mirada hacia el pequeño, cuya mano seguía aferrada a la suya, y sintió que su resolución de irse comenzaba a tambalearse. En su interior, una voz le recordaba el dolor que había sentido al escuchar esos comentarios despectivos, pero otra, más fuerte, le susurraba que no podía hacerle daño a ese niño que ya había sufrido tanto. Sus pensamientos eran un caos, atrapados entre su orgullo herido y su instinto protector. El hombre, con el rostro endurecido por la emoción, sentía que debía decir algo, hacer algo, pero las palabras se le atoraban. En su mente sabía que cualquier cosa que dijera debía ser sincera, porque el futuro de todos dependía de ese momento. Con un suspiro profundo, el hombre finalmente habló, su voz temblorosa pero llena de una determinación que no había mostrado antes. Pidió disculpas por el dolor que su entorno había causado, admitiendo que no había hecho lo suficiente para protegerla de las crueldades de su mundo. En su interior sentía una mezcla de vergüenza y urgencia. Sabía que palabras solas no bastaban, pero también creía que era el primer paso para reparar el daño. Prometió que las cosas cambiarían, que lucharía por hacer de su hogar un lugar donde ella y sus hijos pudieran sentirse seguros. La mujer, escuchándolo, sentía un torbellino de emociones. Sus pensamientos estaban llenos de duda sobre si podía confiar en esa promesa, pero también de una chispa de esperanza que no podía ignorar del todo. La mujer, aún con el niño a su lado, sintió que el peso de la decisión que debía tomar se volvía casi insoportable. Cada opción parecía venir con un costo que no estaba segura de poder pagar. Miró al pequeño, cuyos ojos suplicantes la atravesaban, y luego al hombre, cuya sinceridad parecía genuina, pero no podía borrar el daño ya hecho. En su mente, recuerdos de su propia vida de lucha se mezclaban con el miedo a quedarse en un lugar que la hería, pero también con la culpa de abandonar a quienes dependían de ella. Sabía que no podía decidir solo por sí misma. Sus hijos, tanto los suyos como ese pequeño, estaban en el centro de todo. El hombre, observándola, sentía que su corazón latía con fuerza. En su interior, rezaba porque ella diera una oportunidad más, no solo a él, sino al futuro que podían construir juntos. Finalmente, con un nudo en la garganta, la mujer expresó que no podía irse de inmediato, no mientras el niño la necesitara tanto, pero dejó claro que su permanencia no era una garantía. Sus palabras eran un compromiso a medias, un reflejo de la lucha interna que aún no había resuelto. En su mente sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, intentando balancear su dignidad con su responsabilidad, su dolor con su compasión. Aunque una parte de ella deseaba huir, otra sabía que quedarse, al menos por ahora, era lo correcto. El hombre, al escuchar su respuesta, sintió un alivio parcial, pero también una presión renovada. En sus pensamientos sabía que debía demostrar con hechos, no con palabras,
que ella no se arrepentiría de darle esa oportunidad. El niño, al sentir que ella no se iría de inmediato, dejó escapar un suspiro tembloroso y se aferró más fuerte a su mano, como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Su pequeño gesto era un recordatorio de cuánto dependía de ella, y la mujer sintió que ese vínculo, aunque hermoso, también era una carga que no podía soltar fácilmente. Sus pensamientos estaban llenos de ternura hacia él, pero también de temor por lo que significaría seguir en ese lugar donde no era bienvenida. Aunque había decidido quedarse por ahora, sabía que cada día sería una nueva prueba de su resistencia. El hombre, al ver la conexión entre ellos, sentía una mezcla de gratitud y determinación. En su mente se prometía que no descansaría hasta que su hogar fuera un refugio para todos, sin importar las diferencias. Con la tensión ligeramente aliviada, el hombre propuso algo que sorprendió a la mujer: que no continuaran en la casa solo como una relación de dependencia, sino como colaboradores en algo más grande, un propósito que pudiera unir sus mundos. En su interior, sentía que era el momento de darle a ella un lugar de igualdad, no de subordinación, y creía que sus conocimientos y su fuerza podían ser la base de algo transformador. Aunque la idea aún era vaga, su convicción era palpable, y quería que ella lo sintiera. La mujer, al escucharlo, sintió un destello de curiosidad en medio de su cansancio emocional. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas sobre qué podía significar esa propuesta, pero también de una cautela aprendida a base de decepciones. Sin embargo, por primera vez en ese día, sintió que tal vez había algo por lo que valía la pena quedarse. Ese giro inesperado marcó un cambio en la dinámica entre ellos, aunque la mujer sabía que las heridas de lo sucedido no sanarían de la noche a la mañana. Mientras el niño se relajaba a su lado, ella reflexionaba sobre cómo había llegado a un punto donde su vida se entrelazaba tan profundamente con la de ellos, y sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de asombro y resignación. Aunque no estaba segura de lo que vendría, sentía que ese momento era un cruce de caminos, uno que podía llevarla a algo nuevo o a más dolor. El hombre, observándola con una intensidad renovada, sentía que habían superado un obstáculo crucial, pero no el último. En su mente, sabía que debía trabajar incansablemente para ganarse su confianza, porque lo que estaba en juego iba más allá de una simple convivencia. La noche de la fiesta, que había comenzado como una celebración y se había transformado en una crisis, terminó con una calma frágil pero significativa, un respiro en medio de la tormenta emocional. La mujer, sentada junto al niño mientras él se dormía, sentía que su corazón aún latía con fuerza, atrapado entre el dolor de lo vivido y la posibilidad de un futuro diferente. Sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre, pero también de una pequeña luz de esperanza que no podía apagar. Sabía que quedarse significaba enfrentarse a más batallas, pero por ahora esa conexión con el niño era suficiente para seguir. El hombre, desde el umbral de la puerta, la miraba con un respeto profundo. En su interior, sabía que ese día había cambiado algo fundamental, y que el camino adelante, aunque difícil, podía ser la clave para sanar a todos. Los meses siguientes trajeron un periodo de ajustes y negociaciones delicadas, mientras la mujer y el hombre intentaban encontrar un nuevo equilibrio en la dinámica de la casa. Ella aceptó quedarse, pero con una condición implícita. Necesitaba un propósito más allá de cuidar a los niños, algo que le devolviera su dignidad y le diera un lugar en ese mundo tan ajeno. En su interior, sentía que debía construir algo propio, algo que le recordara quién era más allá de las miradas y los prejuicios. Sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de determinación y temor, sabiendo que cada paso adelante sería un desafío, pero también una oportunidad de sanar.
El hombre, comprometido con su promesa, sentía una responsabilidad inmensa. En su mente sabía que debía demostrar con acciones que su propuesta de colaboración no era solo un impulso del momento. El hombre, fiel a su palabra, le ofreció a la mujer un rol que ella nunca había imaginado: convertirse en consultora para un programa en su red de hospitales que integrara conocimientos tradicionales con tratamientos modernos. Aunque al principio la idea le parecía abrumadora, ella sintió un destello de entusiasmo al pensar que su sabiduría, heredada de generaciones, podía tener un impacto real. Sus pensamientos estaban llenos de dudas sobre si sería capaz de adaptarse a un entorno tan formal, pero también de una emoción contenida por ver su cultura valorada de esa manera. Aunque sabía que no sería fácil, la posibilidad de contribuir la llenaba de un propósito que no había sentido en mucho tiempo. El hombre, al verla considerar la oferta, sentía una satisfacción profunda. En su interior, creía que esto podía ser el puente que uniera sus mundos de una vez por todas. Con el tiempo, la mujer comenzó a asistir a reuniones en los hospitales, donde compartía sus conocimientos sobre hierbas y prácticas ancestrales con un equipo de médicos que, aunque escépticos al principio, pronto mostraron interés. Cada palabra que pronunciaba era un acto de valentía, y sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras defendía lo que había aprendido de su abuela frente a personas con títulos académicos. Aunque a veces se sentía fuera de lugar, la curiosidad genuina de algunos profesionales le daba confianza para seguir adelante. Sabía que estaba abriendo un camino no solo para sí misma, sino para otros que, como ella, habían sido ignorados. El hombre, al verla crecer en ese rol, sentía un respeto que iba más allá de lo que podía expresar. En su mente, sabía que estaba presenciando algo histórico, aunque pequeño en escala. Paralelamente, la mujer decidió iniciar estudios formales para validar académicamente su conocimiento, algo que la llenó de una pasión inesperada por la investigación y el aprendizaje. Cada clase, cada libro, era un mundo nuevo que la intimidaba, pero también la fascinaba, y sus pensamientos estaban llenos de una determinación feroz por demostrar que podía dominar ese terreno tan ajeno. Aunque el proceso era agotador, especialmente mientras criaba a sus hijos y cuidaba del niño del hombre, sentía que estaba recuperando una parte de sí misma que había olvidado. Ese esfuerzo le recordaba que no solo era una madre o una cuidadora, sino alguien con sueños propios. El hombre, al verla estudiar con tanto empeño, sentía una admiración que crecía cada día. En su interior se preguntaba cómo alguien con tantas cargas podía seguir avanzando con tanta fuerza. Mientras tanto, un cambio inesperado comenzó a gestarse en la actitud de la madre del hombre, quien, tras caer gravemente enferma durante un viaje, recibió ayuda a distancia de la mujer a través de consejos sobre remedios naturales. Ese episodio, aunque breve, fue un golpe de humildad para ella, y aunque no lo admitiría abiertamente, sus pensamientos comenzaron a suavizarse respecto a la presencia de la mujer en su familia. Aunque el desprecio no desapareció por completo, sus comentarios se volvieron menos frecuentes, y un respeto renuente empezó a asomarse en sus interacciones. La mujer, al notar ese cambio, sentía una mezcla de sorpresa y cautela. En su mente, sabía que no podía confiar plenamente, pero también reconocía que incluso los corazones más duros podían ablandarse con el tiempo. El hombre, testigo de esa evolución, sentía un alivio cauteloso. En su interior, esperaba que fuera el inicio de una paz duradera. Inspirados por su colaboración, el hombre y la mujer comenzaron a trabajar juntos en un proyecto ambicioso, una unidad médica móvil que llevara atención a comunidades remotas, combinando lo mejor de la medicina moderna con el respeto por las tradiciones locales.
Cada reunión para planificar era un ejercicio de aprendizaje mutuo, y sus pensamientos estaban llenos de entusiasmo por el impacto que podían tener, aunque también de temor por los desafíos logísticos y sociales. Para ella era una forma de devolverle a su gente algo de lo que había recibido, mientras que para él era una manera de honrar lo que había aprendido de ella. Aunque sabían que el camino sería largo, ambos sentían que estaban construyendo algo significativo. El hombre, al ver cómo sus ideas se alineaban, sentía que su conexión iba más allá de lo profesional. En su mente reconocía un vínculo que lo sorprendía por su profundidad. En la mansión, las tensiones no desaparecieron por completo, pero se volvieron más manejables a medida que la mujer ganaba un lugar de respeto gracias a su trabajo y su dedicación. Aunque aún había miradas y susurros, ella aprendió a ignorarlos, enfocándose en lo que realmente importaba, sus hijos y el propósito que había encontrado. Sus pensamientos estaban llenos de una fortaleza renovada. Sabía que no podía cambiar a todos, pero tampoco necesitaba su aprobación para seguir adelante. Sus hijos, al verla tan comprometida, también comenzaron a sentirse más seguros en ese mundo que alguna vez les había parecido hostil. El Kosich, hombre, al notar cómo ella se mantenía firme, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. En su interior, sabía que su presencia había transformado no solo su hogar, sino también su forma de ver la vida. Los niños, tanto los de ella como el del hombre, se convirtieron en un símbolo de la unión que poco a poco se formaba entre dos mundos tan distintos, jugando y creciendo juntos como si las diferencias no existieran. La mujer, al verlos interactuar con tanta naturalidad, sentía que todo el dolor y las luchas habían valido la pena. Sus pensamientos estaban llenos de una alegría silenciosa al saber que estaban aprendiendo a vivir sin prejuicios. Aunque sabía que el mundo exterior no siempre sería tan amable, ese pequeño círculo de inocencia le daba esperanza para el futuro. El hombre, al observar a los niños, sentía que su hijo había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar: una familia verdadera. En su mente, se prometía proteger ese vínculo, sin importar los obstáculos que vinieran. Con cada pequeño avance, la mujer sentía que estaba tejiendo un puente no solo entre su pasado y su presente, sino también entre su cultura y la del hombre, algo que nunca había imaginado posible. Cada conversación, cada proyecto compartido, era un ladrillo más en ese puente, y sus pensamientos estaban llenos de asombro por cómo el destino los había unido de una manera tan inesperada. Aunque aún había días en los que la nostalgia por su pueblo la golpeaba con fuerza, encontraba consuelo en el impacto que estaba teniendo. El hombre, por su parte, sentía que su vida había ganado un propósito que antes le faltaba. En su interior, reconocía que aprender de ella lo había hecho mejor, no solo como padre, sino como persona. Juntos, estaban creando algo que iba más allá de ellos mismos. A medida que el proyecto de la unidad médica móvil tomaba forma, la mujer y el hombre comenzaron a planificar un viaje de regreso a las raíces de ella, un retorno simbólico que les permitiera conectar lo que habían construido con el lugar donde todo había comenzado. Ella sentía una emoción profunda al pensar en volver a su tierra, y sus pensamientos estaban llenos de imágenes de su hogar, de las montañas y de las personas que habían sido su mundo antes de todo esto. Aunque sabía que no sería un regreso permanente, la idea de mostrarles a sus hijos y al hombre de dónde venía la llenaba de orgullo. El hombre, al ver su entusiasmo, sentía una curiosidad genuina por conocer ese lugar que tanto significaba para ella. En su mente, sabía que ese viaje sería más que una visita. Sería el cierre de un capítulo y el inicio de otro. 6 meses después de aquel encuentro inicial en medio de la tormenta, la mujer,
El hombre y los niños emprendieron un viaje de regreso a las montañas de Chiapas, un retorno que simbolizaba mucho más que una simple visita. La casa de adobe, ahora renovada y ampliada gracias a la inversión del hombre, se alzaba como un recordatorio de sus raíces, pero también como un testimonio de cómo su vida había cambiado. Al acercarse, la mujer sintió que su corazón latía con una mezcla de nostalgia y alegría. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos de las noches difíciles, pero también de la fuerza que siempre había encontrado en ese lugar. Ese regreso era una forma de cerrar un ciclo, de honrar su pasado mientras abrazaba su presente. El hombre, al verla emocionada, sentía una curiosidad profunda. En su interior, sabía que estaba a punto de comprenderla de una manera más profunda. Una figura familiar los esperaba en la entrada de la casa, una vecina mayor que había cuidado de la propiedad durante su ausencia, con un rostro arrugado por el tiempo, pero lleno de calidez. La mujer, al verla, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Esa bienvenida era un recordatorio de la comunidad que siempre había sido su refugio, y sus pensamientos se llenaron de gratitud por quienes habían estado allí en su ausencia. Abrazar a esa figura querida era como abrazar su pasado, un ancla que le recordaba quién era, sin importar lo lejos que hubiera llegado. Sus hijos, corriendo hacia la mujer mayor, también sentían esa conexión con un mundo que habían dejado, pero que seguía vivo en ellos. El hombre, observando la escena, sentía una humildad silenciosa. En su mente, reconocía que ese lugar tenía un poder que su mundo de lujo nunca podría igualar. El niño del hombre, visitando ese lugar por primera vez desde su enfermedad, miraba todo con ojos llenos de asombro, como si estuviera descubriendo un mundo mágico que solo conocía a través de historias. La mujer, al verlo explorar el terreno con tanta curiosidad, sintió un calor en el pecho. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos de aquella noche desesperada en que lo había cuidado, y ahora verlo sano y feliz allí era una victoria que no podía describir. Guiarlo por los senderos que ella conocía tan bien era una forma de compartir su esencia con él, de tejer un vínculo aún más fuerte. Sus propios hijos, corriendo junto a él, parecían haber recuperado una libertad que la ciudad no les ofrecía. El hombre, al notar la alegría en el rostro de su hijo, sentía que ese viaje era más sanador de lo que había imaginado. En su interior, sabía que estaban todos conectándose de una manera nueva. Dentro de la casa, cada rincón estaba lleno de memorias para la mujer, desde el fogón donde había preparado remedios hasta el rincón donde sus hijos habían dormido durante tantas tormentas. Al recorrerlo todo, sentía que estaba reconciliándose con una parte de sí misma que había temido perder al dejar su hogar. Sus pensamientos estaban llenos de una paz agridulce. Aunque su vida ahora estaba dividida entre dos mundos, ese lugar siempre sería su raíz, su origen. Cada objeto, cada olor, era un recordatorio de las luchas que la habían forjado. El hombre, siguiéndola en silencio, sentía un respeto profundo por ese espacio tan sencillo, pero tan lleno de historia. En su mente, se preguntaba, ¿cómo algo tan humilde podía contener tanto significado? Y eso lo hacía reflexionar sobre su propia vida. Durante los días que pasaron allí, la familia improvisada encontró un ritmo natural, trabajando juntos en pequeñas tareas del campo y compartiendo comidas simples, pero llenas de risas. La mujer, al ver a sus hijos y al niño del hombre disfrutar de la vida al aire libre, sentía que habían encontrado un equilibrio, una manera de vivir entre dos realidades sin perderse en ninguna. Sus pensamientos estaban llenos de esperanza porque sus hijos nunca olvidaran de dónde venían, sin importar lo que el futuro les deparara. Aunque sabía que no podían quedarse para siempre, esos momentos eran un tesoro que guardaría en su corazón.
El hombre, participando torpemente en las tareas, sentía una alegría sencilla que no había experimentado antes. En su interior, reconocía que ese lugar y esa vida tenían algo que su mundo necesitaba desesperadamente. El niño del hombre, inspirado por lo que veía, comenzó a trabajar en un proyecto escolar sobre las tradiciones medicinales de la región. Un tema que comenzó a atraer la atención de sus maestros y compañeros. La mujer, al ayudarlo a recopilar historias y dibujos de plantas, sentía un orgullo inmenso. Sus pensamientos estaban llenos de emoción al ver cómo su conocimiento, alguna vez subestimado, encontraba un lugar en la vida de ese pequeño. Era como si su herencia estuviera floreciendo de una manera que nunca había imaginado, a través de alguien que no compartía su sangre, pero sí su corazón. Sus propios hijos también se involucraban, aprendiendo a valorar su cultura de una forma nueva. El hombre, al ver el impacto de ese proyecto, sentía que su hijo estaba creciendo de una manera que él nunca había podido. En su mente, agradecía que ella fuera la guía en ese camino. Las noches en Chiapas eran un espectáculo de paz, con el cielo lleno de estrellas y el sonido de la naturaleza envolviéndolos como un manto. La mujer, sentada afuera con los niños, les enseñaba las constelaciones y las leyendas que había aprendido de su abuela, y sus pensamientos estaban llenos de una conexión profunda con su pasado. Esos momentos le recordaban por qué había luchado tanto por mantener viva su herencia, y ahora compartirla con todos ellos era un regalo inesperado. Aunque su vida había cambiado tanto, bajo ese cielo se sentía en casa de una manera que la ciudad nunca podría igualar. El hombre, uniéndose a ellos, sentía que estaba aprendiendo algo más que historias. En su interior, sabía que estaba siendo parte de algo eterno, algo que trascendía el tiempo y las diferencias. El regreso a Chiapas también sirvió para que la mujer y el hombre reflexionaran sobre cómo dividir su tiempo entre la ciudad y ese lugar, buscando un equilibrio que permitiera a los niños experimentar lo mejor de ambos mundos. Ella, al pensar en esa posibilidad, sentía una mezcla de alivio y desafío. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas sobre cómo manejar dos vidas tan distintas, pero también de una determinación por hacer que funcionara. Sabía que sus hijos necesitaban raíces tanto como alas, y estaba dispuesta a luchar por eso. El hombre, por su parte, sentía que esa dualidad era la clave para sanar las heridas de todos. En su mente imaginaba un futuro donde no tuvieran que elegir entre un mundo u otro, sino que pudieran vivir en ambos con armonía. Antes de partir de regreso a la ciudad, la mujer llevó al grupo a un lugar especial en la montaña, un claro donde solía ir a pensar cuando la vida se volvía demasiado pesada. Allí, rodeados de naturaleza, sintió que podía respirar más libremente, y sus pensamientos estaban llenos de gratitud por todo lo que había vivido, tanto lo bueno como lo doloroso. Ese lugar era su santuario, y compartirlo con ellos era una forma de abrir su corazón por completo. Los niños, jugando entre los árboles, parecían absorber la paz de ese entorno, mientras ella los observaba con una sonrisa. El hombre, al sentir la energía de ese lugar, sentía un respeto casi reverente. En su interior, sabía que estaba viendo el núcleo de quien ella era, y eso lo llenaba de una admiración que no podía poner en palabras. El viaje de regreso marcó un antes y un después para todos, como si hubieran dejado atrás algunas de las cargas del pasado y regresaran con una claridad renovada sobre lo que querían construir juntos. La mujer, mirando por la ventana del vehículo mientras las montañas se alejaban, sentía que había recuperado una parte de su fuerza. Sus pensamientos estaban llenos de un propósito claro, de seguir uniendo sus mundos sin perderse a sí misma. Aunque sabía que los desafíos no terminarían, ese retorno le había dado la energía para enfrentarlos.
El hombre, conduciendo en silencio, sentía que había ganado algo más que un entendimiento de su pasado. En su mente, sabía que ese viaje los había unido como una verdadera familia, y estaba decidido a honrar eso en cada decisión que tomara. De vuelta en la ciudad, la vida de la mujer y el hombre continuó tomando un rumbo que ninguno de los dos había anticipado al inicio de su encuentro. En un momento íntimo, mientras compartían una tarde tranquila en el jardín de la mansión, ella reunió el coraje para revelar algo que había guardado durante semanas. Esperaba un hijo, un nuevo comienzo que simbolizaba la unión definitiva de sus mundos. Sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de nerviosismo y alegría. Sabía que esta noticia cambiaría todo, pero también sentía que era la culminación natural de su jornada juntos. Aunque el futuro era incierto, esa vida que crecía en su interior le daba una esperanza renovada. El hombre, al escuchar sus palabras, sintió que el tiempo se detenía. En su interior, una emoción profunda lo inundó, junto con una certeza de que estaban destinados a construir algo eterno. La noticia del embarazo trajo una ola de emociones a todos en la casa, incluidos los niños, que recibieron la idea de un nuevo hermano, con una mezcla de emoción y curiosidad infantil. La mujer, al ver sus rostros iluminados, sintió que su familia, ahora más grande y diversa de lo que jamás había imaginado, estaba completa de una manera única. Sus pensamientos estaban llenos de gratitud por cómo la vida los había unido, a pesar de los dolores y las diferencias que habían enfrentado. Aunque sabía que criar a otro hijo en un entorno tan complejo sería un desafío, también sentía que tenía la fuerza para hacerlo, rodeada de quienes ahora eran su apoyo. El hombre, observando a los niños celebrar, sentía que su corazón se expandía. En su mente, veía a ese nuevo hijo como el símbolo de una reconciliación que iba más allá de ellos mismos. Mientras los meses pasaban y el proyecto de la unidad médica móvil se acercaba a su inauguración oficial, la mujer y el hombre trabajaron codo a codo, su colaboración ahora más fuerte que nunca. Ella, con su vientre comenzando a notarse, sentía un orgullo inmenso al ver cómo su conocimiento ancestral se integraba en algo que ayudaría a tantas comunidades como la suya. Sus pensamientos estaban llenos de satisfacción, pero también de una humildad profunda. Nunca había imaginado que su voz podría resonar tan lejos, y eso la llenaba de un propósito que la sostenía. El hombre, al verla liderar con tanta pasión, sentía que su admiración no tenía límites. En su interior sabía que su éxito no era solo profesional, sino personal, porque juntos habían creado algo que honraba a ambos mundos de una manera hermosa. La inauguración de la unidad médica móvil fue un evento lleno de significado, con la presencia de autoridades y miembros de comunidades rurales que llegaron para ser testigos de algo revolucionario. La mujer, parada junto al hombre mientras cortaban el listón simbólico, sintió que las lágrimas de alegría amenazaban con salir. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos de aquella noche de tormenta, cuando todo comenzó con un acto de bondad en un camino enlameado. Ahora, ese acto había crecido hasta convertirse en un movimiento que podía cambiar vidas, y ella era parte de eso. Aunque su camino había estado lleno de obstáculos, ese momento era una victoria que compartía con todos los que creía en ella. El hombre, a su lado, sentía que estaban escribiendo historia. En su mente, sabía que ese proyecto era solo el comienzo de algo aún más grande. En los días previos al nacimiento del bebé, la mujer reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde aquel encuentro inesperado en Chiapas, un giro del destino que la llevó de la soledad de su pueblo a una familia unida por la adversidad y el amor. Sus pensamientos estaban llenos de asombro por cómo cada dolor, cada lucha, había sido un paso necesario para llegar a ese punto de plenitud.
Aunque no todo había sido fácil, sentía que había encontrado un equilibrio entre sus raíces y su nueva realidad. Un lugar donde podía ser ella misma sin renunciar a nada. El hombre, al verla tan serena, sentía que su propia transformación era igual de profunda. En su interior, reconocía que ella le había enseñado a ver el mundo con nuevos ojos, y eso era un regalo que nunca podría devolver. Los niños, ahora más unidos que nunca, se preparaban para recibir al nuevo miembro de la familia con pequeños gestos de cariño, desde dibujos hasta planes para jugar juntos. La mujer, al verlos tan emocionados, sentía que su corazón estaba lleno. Sus pensamientos estaban llenos de esperanza por el futuro que les esperaba, un futuro donde sus hijos podrían crecer sin las barreras que ella había enfrentado. Aunque sabía que el mundo exterior seguiría siendo un desafío, dentro de su hogar habían creado un refugio de amor y respeto mutuo. El hombre, al presenciar esa unión, sentía una paz que no había conocido antes. En su mente, sabía que sin importar lo que viniera, protegería ese espacio donde las diferencias se convertían en fortalezas, un legado que pasaría a sus hijos. La madre del hombre, aunque aún distante en muchos sentidos, mostró pequeños gestos de aceptación hacia el embarazo, un cambio que, aunque sutil, marcó una diferencia para todos. La mujer, al notar esa apertura, sintió un alivio cauto. Sus pensamientos estaban llenos de una comprensión de que no todos los corazones cambian al mismo ritmo, pero incluso los pasos pequeños podían construir puentes con el tiempo. Aunque no esperaba una reconciliación completa, esos gestos le daban esperanza de que, con paciencia, podrían coexistir en paz. El hombre, al ver a su madre suavizarse, sentía un peso menos en sus hombros. En su interior, sabía que el tiempo y el amor podían sanar incluso las heridas más profundas, y estaba dispuesto a esperar para que su familia estuviera completa de verdad. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, la llegada del bebé fue un momento de pura alegría, un símbolo tangible de la unión entre dos mundos que alguna vez parecieron irreconciliables. La mujer, sosteniendo a su hijo en brazos, sintió que todo su viaje había valido la pena. Sus pensamientos estaban llenos de un amor abrumador por esa pequeña vida que representaba tanto. Aunque sabía que los desafíos de criar a un hijo en un entorno mixto no desaparecerían, también sentía una fuerza renovada para enfrentarlos, rodeada de una familia que había crecido de la manera más inesperada. El hombre, a su lado, sentía que las lágrimas de emoción eran inevitables. En su interior, sabía que ese niño era la prueba de que el amor y la comprensión podían superar cualquier barrera, un nuevo comienzo en el sentido más literal. Mirando hacia atrás, la mujer comprendió que su historia con el hombre no era solo sobre curar a un niño enfermo en una noche de tormenta, sino sobre sanar las brechas entre tradición y modernidad, entre el México profundo y el cosmopolita. Sus pensamientos estaban llenos de una reflexión profunda sobre cómo el respeto mutuo había transformado sus vidas, creando algo más grande que ellos mismos. Aunque su camino había sido accidentado, cada paso los había llevado a un lugar de entendimiento que podía inspirar a otros. El hombre, compartiendo ese silencio reflexivo con ella, sentía lo mismo. En su mente, sabía que su unión había demostrado que cuando el conocimiento y el corazón se encuentran, la verdadera cura, tanto individual como colectiva, es posible, un mensaje que llevarían consigo siempre. Con el bebé dormido entre ellos y los niños jugando en el fondo, la mujer y el hombre compartieron una mirada que no necesitaba palabras, un reconocimiento de todo lo que habían superado para llegar a ese momento de paz. Ella, en su interior, sentía que había encontrado su lugar, no solo en esa familia, sino en un propósito que honraba su pasado y construía su futuro. Sus pensamientos estaban llenos
de una serenidad que no había sentido en años, una certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El hombre, con una sonrisa suave, sentía lo mismo. En su mente sabía que habían creado algo único, una familia que no se definía por sangre, sino por amor y respeto, un legado que perduraría más allá de sus vidas. En los meses que siguieron al nacimiento del bebé, la mujer y el hombre consolidaron su vida como una familia unida, enfrentando los pequeños y grandes retos de la paternidad con una complicidad que había sido forjada a través de las adversidades. La mujer, al cuidar de su nuevo hijo junto a los otros niños, sentía que cada día era una oportunidad de enseñarles los valores que la habían guiado, la resiliencia, el respeto por la naturaleza y la importancia de sus raíces. Sus pensamientos estaban llenos de un propósito claro. Quería que crecieran sabiendo que podían pertenecer a cualquier lugar sin perder su identidad. El hombre, al verla inculcar esos principios, sentía que su propio entendimiento del mundo seguía expandiéndose. En su interior se comprometía a ser un ejemplo de apertura para sus hijos, algo que nunca había aprendido de su propio entorno. La unidad médica móvil, ahora en pleno funcionamiento, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas comunidades, un proyecto que no solo ofrecía atención médica, sino también un espacio donde las tradiciones eran valoradas y respetadas. La mujer, al visitar las zonas atendidas por el programa, sentía un orgullo inmenso al ver cómo su conocimiento ayudaba a sanar no solo cuerpos, sino también espíritus heridos por el olvido. Sus pensamientos estaban llenos de gratitud por haber encontrado una manera de devolver algo a su gente, mientras inspiraba a otros a redescubrir sus propias herencias. El hombre, acompañándola en algunas de esas visitas, sentía que su vida había ganado un significado que el dinero y el estatus nunca podrían haberle dado. En su mente sabía que juntos estaban dejando una huella duradera. Con el tiempo, la mansión, que alguna vez había sido un lugar de tensión y frialdad para la mujer, se transformó en un verdadero hogar, donde las risas de los niños resonaban por los pasillos y las diferencias se desdibujaban en el calor de la convivencia diaria. Ella, al caminar por esos espacios que una vez la intimidaron, sentía que finalmente había reclamado su lugar. Sus pensamientos estaban llenos de una paz que no era perfecta, pero sí real, construida sobre el respeto mutuo. Aunque las miradas de desaprobación no habían desaparecido por completo, ya no tenían el poder de herirla. El hombre, al verla tan cómoda en lo que ahora era su hogar compartido, sentía un alivio profundo. En su interior sabía que ese cambio era el resultado de su compromiso compartido por hacer las cosas bien. La madre del hombre, aunque nunca llegó a ser completamente cálida, continuó mostrando signos de aceptación, especialmente al interactuar con el nuevo bebé, en quien parecía ver una oportunidad de redimirse de errores pasados. La mujer, al notar esos pequeños gestos, sentía una mezcla de sorpresa y compasión. Sus pensamientos estaban llenos de una comprensión de que el cambio verdadero toma tiempo, y estaba dispuesta a darle ese espacio. Aunque su relación seguía siendo distante, había una tregua tácita que le permitía enfocarse en lo que realmente importaba. El hombre, al ver a su madre ablandarse con el tiempo, sentía que un capítulo doloroso de su vida familiar estaba cerrándose. En su mente, esperaba que, con paciencia, pudieran sanar las heridas que aún quedaban. Los niños, creciendo juntos como hermanos en todos los sentidos de la palabra, se convirtieron en el corazón de esa familia poco convencional, un recordatorio constante de que el amor podía superar cualquier barrera de origen o cultura. La mujer,
Al verlos aprender unos de otros, sentía que estaban construyendo un futuro donde las diferencias no dividirían, sino que enriquecerían. Sus pensamientos estaban llenos de esperanza por el mundo que heredarían, un mundo que ella y el hombre estaban ayudando a moldear con cada decisión. El hombre, al observar sus juegos y sus sueños, sentía que su mayor logro no era profesional, sino personal. En su interior sabía que haber creado ese ambiente de unión era su verdadero legado, algo que sus hijos llevarían consigo siempre. Para equilibrar sus dos realidades, la familia estableció una rutina de viajes regulares a Chiapas, donde los niños podían reconectarse con las raíces de la mujer mientras contribuían a proyectos comunitarios que fortalecían el vínculo con esa tierra. Ella, al verlos trabajar la tierra y escuchar las historias de los ancianos, sentía que su herencia estaba viva en ellos. Sus pensamientos estaban llenos de satisfacción al saber que nunca olvidarían de dónde venían, sin importar dónde los llevara la vida. Esos viajes eran un ancla que los mantenía unidos a algo más grande que ellos mismos. El hombre, participando activamente en esas experiencias, sentía que también estaba adoptando esa tierra como parte de su propia historia. En su mente, sabía que Chiapas no era solo un lugar, sino un símbolo de lo que los había unido. Con cada año que pasaba, la mujer continuó sus estudios y su trabajo, convirtiéndose en una figura respetada no solo en el ámbito médico, sino también como una defensora de la integración cultural, una voz para quienes, como ella, habían sido marginados. Sus pensamientos estaban llenos de una humildad profunda por el impacto que podía tener, pero también de una determinación feroz por seguir luchando por los que no tenían voz. Aunque su vida ahora estaba llena de reconocimiento, nunca olvidó las luchas que la llevaron allí. El hombre, apoyándola en cada paso, sentía que su rol era ser su aliado incondicional. En su interior, sabía que su fuerza era lo que había transformado no solo su familia, sino también las vidas de muchos otros. Y eso lo llenaba de un orgullo silencioso. Una tarde, mientras la familia celebraba un aniversario más de aquella noche de tormenta que los unió, la mujer y el hombre reflexionaron sobre cómo un simple acto de bondad había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Sentados bajo un cielo estrellado en Chiapas, con los niños durmiendo cerca, ella sentía que cada desafío había sido un paso necesario para llegar a esa plenitud. Sus pensamientos estaban llenos de gratitud por el destino que los cruzó en aquel camino enlodado. El hombre, tomándola de la mano, sentía lo mismo. En su mente sabía que esa noche no solo habían salvado a su hijo, sino que se habían salvado mutuamente, encontrando en el otro un propósito que no sabían que buscaban. Mirando al horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes de su historia, la mujer sintió que su vida, aunque imperfecta, era un testimonio de lo que el amor y la comprensión podían lograr. Sus pensamientos estaban llenos de una certeza tranquila. Sin importar los obstáculos que aún pudieran venir, habían construido una base lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Aunque el mundo seguiría siendo un lugar de contrastes, su familia era un refugio donde esos contrastes se convertían en armonía. El hombre, compartiendo ese silencio con ella, sentía una paz que no necesitaba palabras. En su interior sabía que juntos habían creado algo raro y hermoso, una unión que desafiaba cualquier definición convencional. Así, bajo el manto de la noche en Chiapas, la historia que comenzó con una tormenta encontró su fin en una calma profunda, un círculo completo que no era un final, sino un nuevo comienzo que se renovaría con cada amanecer. La mujer y el hombre, rodeados de sus hijos y de los ecos de su pasado, sabían que su viaje juntos era un recordatorio
de que la verdadera cura no estaba solo en las hierbas o en la medicina, sino en el poder de tender la mano, de entender y de amar más allá de las diferencias. Sus pensamientos, entrelazados en ese momento de quietud, estaban llenos de una promesa silenciosa: seguir construyendo, seguir sanando, seguir uniendo, porque mientras tuvieran los unos a los otros, ningún camino sería demasiado oscuro para recorrerlo.